Ok, ya inicié la grabación para que me apoyen dejando un mensajito para que se guarde su hora de entrada. Muy bien, pues bienvenidos muchachos a esta última sesión que vamos a tener en el semestre. Vamos a hacer como un repaso de todo lo que estuvimos trabajando durante el semestre y me voy a enfocar con los ejercicios que estuvimos resolviendo durante los parciales. Ok, por ahí vamos a ver algunos exámenes de ustedes, para que recordemos un poquito lo que estuvimos trabajando en cada parcial. Ok, comenzamos con el primer examen parcial. Elegí el examen de Jocelyn Guerra porque fue la persona con mayor puntaje de todos los exámenes, que sí les fue un poquito mal en los exámenes y fíjense, ella fue la más alta con 46 puntos de 100. Entonces, por ahí es importante reforzar estos temas. Aquí, este, pues vimos lo que era la introducción a física. Por ejemplo, vimos que la física pues es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Esa es la física en la que estamos trabajando. Por ahí vimos algunas de las ramas de la física. Vimos que las físicas se dividen en física clásica y en física moderna. ¿Ok? Cuando hablamos de la mecánica, estamos hablando de física clásica. Cuando hablamos de mecánica cuántica, esa ya es una mecánica moderna. La óptica es parte de la física clásica, la nuclear es parte de la moderna, la acústica y el electromagnetismo son parte de la física clásica, al igual que la termodinámica, mientras que la física de las partículas elementales, la relativista y la atómica, pues son parte de la física moderna. Ok, por ahí hay que repasar cómo se clasifica estas ramas de la física, dependiendo si son de la física clásica o de la física moderna. Ok, saber que todos los objetos tienen masa, este es un ejemplo de un tipo de conocimiento elemental, porque nosotros ya sabemos que todo lo podemos nosotros medir, podemos medir su masa, podemos saber su peso en kilogramos, ¿verdad? Entonces, ese es un conocimiento elemental. ¿Cuál es el empírico? El empírico es saber que si arrojamos una piedra hacia arriba, puede caernos en la cabeza. Acuérdense que lo empírico tiene que ver con lo que experimentamos. Ese es el tipo de conocimiento empírico. Por eso aquí estamos viendo, ¿verdad? La respuesta que era la correcta. Y luego, por ejemplo, saber que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos y que esa fuerza se llama gravedad, ese ya es un tipo de conocimiento científico, porque ya tenemos como algo establecido, algo que ya es parte de nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, esos son los tres tipos de conocimientos y es importante reforzarlos. Luego trabajamos con conversiones. Esto es algo muy importante porque a raíz de las conversiones nosotros vamos a poder utilizarlas en algunos ejercicios más adelante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir 21.6 centímetros a metros, pues primero yo tengo que buscar cuál es la equivalencia y por ahí ya sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, por ahí nosotros podemos dibujar, voy a tratar de aquí hacer una anotación. Nosotros podemos dibujar una tablita y poner, por ejemplo, 21.6 centímetros, pues yo lo quiero convertir a metros. Entonces aquí pongo la equivalencia. Yo ya sé que un metro pues equivale a 100 centímetros. Siempre la unidad de medida va una arriba y una abajo para que se cancelen y nos quede la unidad de medida que estamos buscando. Y aquí, por ejemplo, 21.6 tenemos que dividirlo entre 100 para que nos dé 0.216 metros. Ya nos queda solamente la unidad de medida que queríamos, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros estemos trabajando con conversiones, primero recordemos cuál es la equivalencia. Esta es una equivalencia, que un metro equivale a 100 centímetros. Y ahora sí, poder usar la tablita de conversión
para poder hacer el ejercicio o resolver el ejercicio correctamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes estén repasando. Por ejemplo, aquí un minuto pues equivale a 60 segundos, que es lo que necesitamos para hacer esta conversión. Un kilómetro pues equivale a 1000 metros, mientras que una hora equivale a 3600 segundos y hacemos la conversión correspondiente. Aquí recuerden que esta es una conversión doble. Fíjense, yo tengo 28 kilómetros por hora y pongo kilómetros arriba y hora abajo porque abajo pues es una. Luego quiero convertir los kilómetros a metros, entonces me tengo que deshacer de los kilómetros. Pero tengo que convertir las horas a segundos. Como aquí tengo horas abajo, tengo que ponerla arriba para que se cancele y que nos queden segundos solamente. Yo ya sé que un kilómetro, aquí es al revés. Yo ya sé que un kilómetro aquí, un kilómetro equivale a 1000 metros y yo ya sé que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces aquí voy a multiplicar 28 por 1000 y lo que sale lo divido entre 3600. Eso es igual a 7.77 kilómetros. Se cancela con kilómetros y nos queda solamente metros. Horas se cancelan con horas y nos queda solamente segundos. Entonces son 7.77 metros por segundo o sobre segundo y esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Aquí si se fijan es una conversión doble porque tengo dos unidades de medida, entonces tengo que hacer doble conversión. Una por cada unidad de medida. ¿Ok? También hay conversiones que podemos hacer entre diferentes sistemas, por ejemplo, el sistema internacional y el sistema inglés. Aquí yo ya les había puesto como que la conversión, perdón, la equivalencia para que ustedes hicieran la conversión. Aquí de litros a galones. Aquí, ¿cómo sería este? Vamos a resolverlo, porque aquí está equivocado. Tenemos 30 litros. Quiero convertirlo a galones. Pues yo aquí ya me dice que un galón pues equivale a 3.785 litros. Pues hay que dividir 30 entre 3.785. Eso es igual a 7.92 galones, que es esto aquí. Aquí ya no lo pongo porque acá ya está la respuesta. ¿Ok? Ya nada más para que sepan cómo se tenía que acomodar la información. Por eso les digo, para poder hacer conversiones, pues tenemos que conocer primero las equivalencias para poder hacer la tablita de conversión. ¿Ok? Hay que repasar por ahí eso. Luego, en este primer parcial vimos lo que era la notación científica. La notación científica pues nos sirve para poder expresar cantidades muy pequeñas o cantidades muy grandes de una manera simplificada, o sea, con la expresión por 10 a elevado a un exponente, ya sea positivo o negativo. Cuando son cantidades muy pequeñas, usamos exponentes negativos y cuando las expresiones son muy grandes, los exponentes son positivos. Entonces aquí, por ejemplo, así rapidito porque luego nos va a faltar tiempo. No podemos así como que ahondar en los temas porque solamente tenemos 40 minutos. Por ejemplo, si quiero convertir de decimal a notación científica, yo tengo este número que es un decimal muy pequeño. Voy a contar o voy a mover ese punto cierta cantidad de espacios hasta que nos quede solamente un número entero o un número antes del punto decimal. Entonces, por ejemplo, aquí sería un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta aquí voy a dejar el punto. Son 9 espacios, entonces eso se escribe como 6.392 por 10 a la menos 9, porque como me moví hacia la derecha, entonces es un valor negativo. ¿Ok? Si por ejemplo hubiéramos tenido 6, 3, 9, pero más ceros, o sea, ceros hacia la izquierda, aquí podemos contar hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí son 8 espacios, entonces sería 6.39 por 10 a la 8, porque como me moví a la izquierda, se van sumando o se va agregando un más 1. Cuando me muevo a la derecha, se va restando una unidad, menos 1, menos 2, hasta llegar a menos 9. ¿Ok? Esa era una de las reglas que seguíamos para resolver
este tipo de ejercicios. ¿Ok? Por ahí chequen las presentaciones de esas clases y los videos para que refuercen esos temas. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos una decimal, perdón, una notación científica y la queremos convertir a decimal. Tenemos 5.6 por 10 a la quinta potencia. Bueno, este 5 es como si nosotros hubiéramos quitado ceros y nos hubiéramos movido hacia la izquierda. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer al revés y vamos a mover el punto a la derecha para ir restando exponentes. Entonces aquí sería 56, muevo un espacio, ya va menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahí está, movimos el punto 5 espacios porque estaba 5 positivo. Lo moví a la derecha para que se fuera restando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ya no nos queda nada. Y ese sería nuestro resultado en notación decimal y ya no en notación científica. ¿Ok? Eso es lo que teníamos que hacer. O eso es lo que hacemos generalmente, solamente mover el punto. Cuando tenemos sumas de notación científica con exponentes iguales, ahí solamente trabajamos con la parte numérica y no con la parte de las potencias. Pero si tenemos exponentes distintos, tenemos que convertir o mover el punto de una de nuestras notaciones científicas para que sean o nos queden siempre las mismas potencias y poder sumar o restar los coeficientes. Aquí, por ejemplo, si yo sumo 3.45 más 5.7, el resultado me va a dar 19.665 por 10 a la sexta potencia, porque eso no cambia, eso queda igual, pero siempre debemos dejar un decimal, un entero, perdón, antes del punto decimal. Entonces, por ejemplo, este punto lo muevo un espacio y aquí esto se convierte en 1.9665 por 10 a la séptima potencia. Igual lo pueden ustedes usar, checar en su calculadora. 3.45x a la sexta más 5.7x también a la sexta potencia. 3.45. Ah, se me hace que ahí sumé mal yo. Más 5.7. Aquí la suma la hice mal. Yo creo que multipliqué en la calculadora. Porque aquí el resultado es 9.15. Como ya tenemos un decimal antes del punto, entonces no hay que mover nada, no hay que mover el punto porque ya tenemos un entero, que eso es lo que debemos de dejar siempre, un entero, antes del punto. Permíteme tantito porque no tenía conectada a la laptop y ya se me estaba acabando la batería. ¿Ok? En multiplicaciones, ahí vamos a multiplicar directamente los coeficientes. 3.8 por 5.3. Ahí sí se multiplican. Y lo que hacemos es sumar los exponentes. Y en divisiones, dividimos normalmente los coeficientes numéricos y restamos al primer exponente, le resto el segundo. Y eso es lo que teníamos que hacer ahí. Me voy a ir un poquito más rápido porque luego nos va a faltar tiempo. Voy a borrar esto para poder seguir avanzando. Este ejercicio, ese que casi nadie resolvió, nada más lo resolvió, si mal no recuerdo, Lisbeth. Y le dejé, Lisbeth fue la más alta, sacó 53. Nada más aquí le puse le documenté unos comentarios, pero en sí esto era lo que teníamos que hacer, algo muy parecido. Cuando estamos trabajando con vectores, aquí tenemos que descomponerlos en los vectores en X y los vectores en Y, componente en X y en Y. Por ejemplo, cuando quiero descomponer un vector con respecto a X, calculamos el coseno del ángulo que está formando, mientras que los componentes en Y multiplicamos por el seno del ángulo que están formando. Por ejemplo, la primer fuerza o el primer vector, que es de 60 newtons,
Como no está formando ningún ángulo, por eso aquí pusimos coseno de 0 y seno de 0. ¿Ok? Acá 60 por coseno de 0 sigue siendo 60, mientras que acá 60 por seno de 0 se convierte en 0. Es decir, no hay un componente en el eje de las Y, pero en el eje de las X sí. Luego por acá, la fuerza 2, el segundo vector era de 80 newtons, pues había que multiplicar 80 por coseno de 20 grados, que es el ángulo que está formando, y acá el componente en Y es 80 por seno de 20 grados. Por ahí se ven los resultados. Aquí no me recuerdo qué error encontré, porque aquí le puse los componentes en X en Y de la fuerza 4. Ah, de la fuerza 4 no son correctas. Aquí, la fuerza 4. Ah, ok, porque recuerden que, por ejemplo, si la flecha apunta hacia la derecha, es positivo. Pero si la flecha apunta hacia la izquierda, se toma el vector negativo dependiendo del componente X o Y. Por ejemplo, la fuerza 4 o el vector 4, en el componente en X es negativo y en el componente en Y también es negativo. Entonces aquí le faltó poner el negativo. Si apunta la flecha a la derecha o hacia arriba es positivo. Si apunta hacia la izquierda o hacia abajo es negativo. Esos son los detalles que a veces se nos pasan. Entonces, por ejemplo, aquí le faltó el negativo al 70 porque apunta hacia abajo en y hacia la izquierda en X. Por eso se debe tomar negativo. Y pues ese era el error. Y un errorcito en una de estas fuerzas, pues nos va a cambiar todo el resultado, ¿verdad? Entonces, fue lo que le sucedió aquí a... Este examen es de Lisbeth Flores. Diana Lisbeth Flores. Eso fue lo que le sucedió, que le faltó por ahí un signo y eso pues nos cambia todo. Por eso aquí le di como en la mitad de los puntos. Porque por lo menos lo intentó. Los demás no, nadie más lo intentó. Solamente Lisbeth. ¿Ok? Y bueno, hay que repasar esto. Por favor, vean ahí las presentaciones. Si con las presentaciones todavía como que no recuerdan, pues entonces traten de ver los videos donde se explicó cada uno de estos temas. En el segundo parcial, ya se me cerraron los exámenes. Es que trato de utilizar los que salieron más altos. Aquí en el segundo parcial, la que salió más alta en el examen fue Stephanie Gutiérrez, con un 8.5 de 10. Ok, aquí ya empezamos a hablar sobre movimiento. Por ejemplo, la línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento se llama trayectoria. Al cambio de posición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final, a eso se le conoce como desplazamiento. Ok, por ejemplo, en la trayectoria es el caminito invisible. Es como la línea, aquí es la línea imaginaria, es como el caminito, no sé si han visto ustedes las películas, de repente que hay escenas en donde van a viajar en carro o en avión y luego aparece un mapita y aparece una línea punteadita donde pues se supone que ellos van viajando y luego dan vueltas y así hasta llegar a su destino. Bueno, esa es la trayectoria, es todo el caminito que fuimos dejando rastro, que fuimos marcando, para viajar de un lugar a otro. Esa es la trayectoria. Mientras que el desplazamiento sería como unir los dos puntos, el punto de inicio y el punto final de mi viaje. Imagínense que estamos en un mapa, yo pongo un punto en donde yo estoy inicialmente y pongo el punto a donde quiero llegar. Bueno, si nosotros uniéramos con una línea recta esos dos puntos, a eso se le conoce como desplazamiento, ¿ok? La aceleración, pues es el cambio de velocidad de un objeto o móvil en un intervalo de tiempo dado, ¿ok? Esa es la aceleración, el cambio de velocidad. Luego, la primera ley de Newton nos dice que la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento a reposo es la inercia. ¿Ok? La inercia es la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento a reposo. Se puede conocer como la primera ley de Newton o la ley de la ley de la inercia. ¿Ok? Acuérdense de eso. La tercera ley de Newton nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde otra fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Por ahí hay que repasar la segunda ley de Newton, que es la que nos dice que
Dependiendo de la masa, la aceleración puede ser mayor o menor. Hay que checar ahí las presentaciones para que ustedes se acuerden. Luego hay que checar también las tres leyes de Kepler que tienen que ver con el movimiento de los planetas. Aquí en este examen solamente agregué la primera ley de Kepler que dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo las órbitas elípticas, situando al Sol en uno de sus focos. ¿Ok? Esa es la primera ley de Kepler. Hay que estudiar o repasar las otras dos. Esta sí es importante, bueno, todas son importantes, pero hay que así como que repasarlos un poquito más. ¿Qué dice la ley de la gravitación universal? Que toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia entre ellas. ¿Ok? Bueno, parte teórica, ustedes tienen que darle un repaso a las diapositivas. Luego en los problemitas, aquí, casi se acaba todo bien. Vamos a abrir aquí los procedimientos. Son 5 problemitas. El primero dice, un corredor avanza 24 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Calcula su velocidad en kilómetros por hora. Bueno, con este triangulito mágico nos podíamos apoyar. Si yo lo que quiero es encontrar la velocidad, tapamos aquí la velocidad y la fórmula sería distancia entre tiempo. O sea, 24 entre 2. Ese estaba bien sencillito. 24 entre 2, pues es igual a 12 kilómetros por hora. Aquí le faltó poner km entre h, pero 12. Esa es la respuesta correcta. Luego, un camión de pasajeros viaja en una carretera a una velocidad de 20 metros por segundo y acelera durante 60 segundos hasta llegar a su límite de velocidad, que son 40 metros por segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Bueno, pues aquí la velocidad final, acuérdense que hay que poner datos. Velocidad inicial es de 20 metros por segundo, velocidad final 40 metros por segundo y el tiempo 60 segundos. Entonces nos quedaría 40 menos 20 entre 60. Eso es igual a 0.33 metros por segundo al cuadrado. Ese era el resultado final. Luego, ¿con qué velocidad llega al piso un objeto que se suelta desde lo alto de un edificio y que tarda 20 segundos en caer? La gravedad pues se toma como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la formulita. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Ya tenemos por ahí la velocidad inicial es 0 porque se deja caer el objeto, o sea, lo tenemos en la mano y luego lo soltamos. No lo lanzamos, o sea, no lo lanzamos con cierta velocidad, por eso la velocidad inicial es 0. Ahí se elimina esto. Multiplicamos la gravedad por el tiempo, o sea, 9.81 metros por segundo al cuadrado por 20 segundos. Eso nos da igual a 196.2 metros por segundo. Ese era el resultado ahí del problema 3. Luego, problema número 4. Eran 6. Dice, un arquero desde lo alto de una torre de 50 metros de altura dispara una flecha horizontalmente con una velocidad de 100 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará a la flecha llegar al piso? La formulita que tenemos ahí es el tiempo de bajada es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Esa la tenemos por acá. La altura era de 50 metros. O sea, 2 por 50 son 100. Entre 9.8. Entre 9.81 nos da 10.193. Aquí se me hace que ese fue uno de los ejercicios que le puse mal, porque acá me puso otro resultado. Ese es el tiempo de bajada. 10.193 segundos. Y listo. Luego, la fuerza resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de 80 kilogramos es de 100 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Pues por ahí la formulita es fuerza es igual a masa por aceleración. Si despejo la aceleración, que es lo que quiero encontrar, pues nos queda fuerza entre masa. Fuerza entre masa, aquí está.
sería 100 newtons, que es la fuerza, entre 80 kilogramos, es 1.25 metros por segundo la aceleración. Y listo, así de sencillito. Y luego el último, un cuerpo de 72 kilogramos se encuentra a una distancia de 1.5 metros de otro cuerpo, de manera que entre ellos se produce una fuerza de 1.38736 por 10 a la menos 7 newtons. Calcula la masa del otro cuerpo. Aquí teníamos que forzosamente despejar la masa 2. Entonces aquí teníamos que pasar multiplicando la distancia al cuadrado, luego la constante de gravedad pasaba dividiendo y la masa 1 pasaba también dividiendo. Entonces ahí la fórmula tenía que quedar así. Fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante gravitacional por la masa 1 es igual a la masa 2. ¿Ok? Creo que ese sí estaba bien. El único errorcito que aquí le encontré creo que fue este. Que el tiempo no era este, el tiempo era este de acá. Por eso o sea, no podemos tener dos respuestas para ver cuál es la buena, ¿verdad? O sea, nada más se pone la respuesta que es correcta. Y listo, esa es la manera en la que se trabajaba el segundo parcial. Aquí, como ustedes recuerdan, pues yo siempre trato de ponerles las formulitas que van a utilizar o que tienen que usar para despejar lo que tienen que calcular para que puedan encontrar el resultado correcto. Pero en sí, ahí está la manera que se resolvía este examen. Pudimos sacar una mejor calificación. Pues aquí ya no podemos contestar nada, ¿verdad? Pero en sus exámenes que vienen, pues es importante poner mucha atención. En el último examen, que fue el del tercer parcial, aquí elegí el examen de Jocelyn Guerra, que fue la más alta, sacó 90 puntos de 100. Aquí trabajamos con los conceptos del trabajo, energía y potencia. Recuerden que el trabajo, el concepto del trabajo surgió después de que Newton descubrió las leyes del movimiento y fue asociado a una magnitud que es el producto de la utilización de mecanismos. Está en relación con el concepto de la fuerza. Para poder nosotros hacer un trabajo, pues necesitamos aplicar fuerza, ¿ok? Luego, la energía es la capacidad para poder desarrollar un trabajo y es la que se mide en joules. La fuerza se mide en newtons. Entonces aquí era la energía. Ok, ya nos quedan 10 minutitos, ya vamos a acabar. La energía mecánica se divide en energía cinética y potencial. La energía cinética es aquella energía que genera un cuerpo al estar en movimiento, mientras que la energía potencial es aquella energía que tiene un cuerpo por su posición respecto de la horizontal o respecto a una altura en la que se puede encontrar, que también se puede conocer como energía gravitatoria. ¿Ok? La potencia, pues, es la cantidad de trabajo que desarrolla un dispositivo durante cierto periodo de tiempo. Es decir, que es la rapidez con la que transforma o transfiere energía. ¿Ok? Esos eran los conceptos claves. Los ejercicios, aquí Jocelyn, pues todos los resolvió correctamente. Eran nada más 5 en esta ocasión. Y bueno, dice el problema número 1. Una grúa ejerce una fuerza constante de 10.000 newtons al levantar una carga. ¿Cuánto trabajo hace la grúa en una distancia de 3.000 metros? Aquí la fórmula que había que utilizar. Si yo quiero encontrar trabajo, tapo aquí el trabajo y multiplico fuerza por distancia. O sea, 10.000 newtons por 3.000 metros, que eso es igual a 30 millones de, el trabajo se mide en joules también. ¿Ok? Número 2, calcular la energía cinética de un vehículo de 1.500 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 40 metros por segundo. Ahí la fórmula que se utilizaba es la energía cinética, es esta de aquí, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, la mitad de 1.500 por 40 al cuadrado, eso es igual a 1.200.000 joules. Ahí está. La energía potencial que posee un libro de 0.6 kilogramos de masa que está colocado sobre una mesa a 1.5 metros de altura. Pues ahí utilizamos esta. Energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. O sea, multiplicamos 0.6 por 9.81 por 1.5. Eso es igual a 8.82 joules. Se fijan, están bien sencillitas. El tercer parcial
las fórmulas estaban tan sencillas que no generaban conflicto como otras fórmulas que tenemos más cosas que sustituir. La potencia, dice, determina la potencia que se manifiesta cuando se efectúa un trabajo de 2500 joules durante 30 segundos. Pues aquí sería potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Aquí está, potencia es igual al trabajo, que son 2500 joules, entre el tiempo, que son 30 segundos. Eso es igual a 83.3 joules por segundo o watts de potencia. ¿Qué trabajo se requiere para que un foco de 60 watts de potencia permanezca encendido durante 10.800 segundos? Pues aquí lo que yo quiero es encontrar el trabajo, multiplico la potencia por el tiempo, o sea, 60 watts por 10.800 segundos. Eso es igual a 648.000 joules. Solamente se multiplicaba. Y listo. Eso era lo que teníamos que hacer en este examen. Yo creo que el tercer parcial era el más sencillo a comparación de todos, de los otros dos, porque las fórmulas en algunos del parcial 2 eran un poquito más complejas las fórmulas, estas eran un poquito más sencillitas. ¿Ok? Nuevamente, lo que yo les recomiendo es que vean las presentaciones que les estuve yo mandando de cada clase. Si tienen alguna duda de algo que ustedes ven ahí en la presentación, bueno, pues recurran a los videos para que puedan repasar, para que puedan recordar qué era lo que se hacía o por qué hacíamos lo que escribimos ahí en las diapositivas. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario antes de pasar lista. Debería de ponerlo el siguiente así, profe. ¿Cómo? Como el tercer parcial. Sí. Pues bueno, lo que voy a hacer es que las formulitas pues se las voy a seguir poniendo. Acuérdense que siempre es en física siempre es una parte teórica y una parte de ejercicios. No les puedo poner 8 o 10 ejercicios porque no acabarían. Entonces, de la parte de la teoría, yo creo que les voy a poner como unas 10 preguntitas que sean conceptos y ejercicios, pues a lo mejor les puedo poner unos 4. O sí, 4 es lo mínimo, yo creo que lo máximo más bien que les pueda poner, porque ya 5 sí se me haría, o a lo mejor 5 ejercicios, pero así sencillitos como estos del final, donde las fórmulas no son tan complicadas. A lo mejor les puedo poner 5 que valgan así igual 8 puntos cada uno, porque el examen de física siempre tiene que ser 60 de teoría y 40 de ejercicios. Entonces, probablemente sí les ponga 5, pero pues de fórmulas sencillitas que ustedes puedan fácilmente despejar o sustituir. Entonces, no va a estar tan difícil el examen de física. Nada más ahí denle una buena repasada a los conceptos. Y las formulitas, pues, va a estar sencillo. Ok. Bueno, pasamos lista y damos por terminada la sesión. Ashley Cuellar. Bueno, nada más vinieron 4. Diana Flores. Presente. Jennifer Guerra no está. Jocelyn Guerra. Presente. Stephanie Gutiérrez. Mar Hernández. Presente. Listo. Saraí Lozano. Presente. Y ya, ¿verdad? Son todas las que vinieron. No está Nicole Medina. No está Zoe Ramos. No está Sandra Vázquez. No está María Villarreal. Ni Ashley, ni Jennifer Guerra, ni Stephanie Gutiérrez. Ok. Muy bien, pues entonces le dejamos hasta aquí para que ustedes puedan tener tiempo de hacer ahí las actividades que les hagan falta por entregar de sus otras materias. Recuerden repasar bastante con las presentaciones anteriores. Todo el material sigue estando disponible en Classroom. No hemos eliminado nada para que ustedes puedan volver a consultar las presentaciones y los videos. Igual pues las tareas también. Si por ahí yo les hice algunas observaciones, pues tratar de corregirlas, ¿verdad? O sea, corregir para que ustedes practiquen. Muy bien.
Por mi parte sería todo, muchachos. Pues nos vemos entonces. Bueno, ya no vamos a tener clase virtual. Ya nada más confirmarles que sus exámenes del global y los que vayan a extraordinario, pues siguen siendo en línea. Van a hacer los exámenes en línea todavía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y cualquier duda que puedan tener, pues ya saben que estamos en el grupo de WhatsApp.